Estamos en nuestro programa El ADN de líderes trascendentes, la gente que trasciende, según la Biblia, según las Escrituras. Estamos con la historia de José. José llegó a Egipto en calidad de esclavo a los 17 años. Pero 22 años más tarde hay una frase muy impactante de parte de José. Y José dice: apresúrense, vayan donde mi padre y cuéntenle de mi éxito. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habían pasado 22 años. Ya habían transcurrido 7 años de la abundancia de la cual se había disfrutado en Egipto, pero 2 años donde no hubo lluvias, por lo tanto no hubo cosechas, y los alimentos empezaron a escasear en Egipto y en los países alrededor. Pero debido a lo que gestionó José como gobernador de Egipto, en Egipto habían alimentos. 22 años más tarde, cuando su padre pensó que José había muerto, que ya no vería más a su hijo, recibe este mensaje tan impresionante que le dice: ven a mí, no te detengas, y díganle a mi padre que tengo éxito en esta tierra, que me va bien, que he prosperado, que soy el gobernador de Egipto. ¿Ocurre eso por casualidad? ¿Eso es el resultado de una suerte o de un golpe de lotería? No. Eso había transcurrido porque encontramos en la persona de José cualidades muy importantes que son distintivas, y hemos dicho que ese es el ADN de un verdadero líder que trasciende, un reformador que causa un impacto en la cultura. Y estos los vamos a ver hoy día. Uno de ellos es una competencia comprobada. Número 1, competencia comprobada. En Génesis capítulo 41 encontramos que el faraón empezó a tener sueños y en cierta ocasión se levantó y estaba muy perturbado. Dice que estaba agitado en su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto. Mire cómo lo escribe: a todos los magos de Egipto y también a todos sus sabios. Les contó el sueño, les habló de sus sueños, pero no había quien lo interprete. Así que hoy primero quiero hacerte ver que José tiene competencias comprobadas. Y esto sucedió en un contexto difícil en la vida de José. En el momento en que el rey entra en una cierta crisis, cierto conflicto, porque no encuentra paz, está perturbado, es un gobernante perturbado que no sabe qué hacer, producto de estos sueños que ha tenido. Y entendamos que Egipto era uno de los grandes imperios que ya para esta edad en la que llegó José a Egipto se había destacado en varias de las áreas, como la astronomía, la geografía, la medicina, la agricultura, porque eran grandes agricultores aprovechando las aguas del río Nilo. Pero ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño, tampoco los magos. Así que había un conflicto en el gobernante, producido por los sueños. Y en medio del conflicto en el gobernante, había una crisis en el gobierno. Y la crisis en el gobierno estaba generada por la falta de soluciones y la falta de respuestas a aquello que estaba afligiendo al gobernante. Qué interesante. De pronto pueden haber grandes oportunidades en cada una de las áreas en la que nosotros nos desenvolvemos. En este caso era el área de gobierno. El gobierno entra en cierta crisis por los conflictos del gobernante o gobernador y porque no encuentra entre su equipo de trabajo respuestas y soluciones. Así que esta competencia comprobada se da en esas circunstancias, porque cuando todos los magos y todos los
sabios de Egipto le dicen al faraón que no pueden interpretar el sueño, que no saben de qué se trata, estaba allí el jefe de los coperos del rey. Y entonces el jefe de los coperos del rey dice: ahora me acuerdo de mis faltas, ahora me acuerdo de mis promesas incumplidas, porque cuando mi señor el rey me castigó a mí y me envió a la cárcel con otros de tus servidores, estuvimos allí y nos encontramos con el hebreo, siervo del capitán, jefe de la guardia. Así que, estando allí, tanto el jefe de los panaderos como yo tuvimos sueños, y el hebreo interpretó los sueños. Y los sueños se han cumplido. Yo fui repuesto a mi lugar y a él lo colgaron. Entonces el faraón le dije: ¿qué esperan? Vayan y traigan a José. Competencia comprobada. Es cuando hay un impacto de un hombre de Dios, un impacto de parte de un líder. No importa el lugar donde se encuentre, el impacto está producido, número uno, porque se convierte en una persona de confianza. Hemos dicho que eso tiene que ver con el ser buen siervo. José era una persona de confianza. Eso tiene que ver con muchos valores en su vida, desde la integridad, la honestidad, la transparencia, la confiabilidad. Pero no solamente era el preso de confianza del capitán, sino que era uno de sus servidores más exitosos y que toda su gestión le iba bien, porque todo lo que le había encargado, él ya no se preocupaba, porque todo estaba caminando bien. Así que la gestión, la administración, lo que gerenciaba José en la cárcel para el capitán de la guardia había ido muy bien. Ese es el impacto de un verdadero reformador, un líder trascendente. Su hacer, lo que hace, lo hace bien, lo que hace, lo hace con excelencia. Pero hay algo más. Su pericia y su eficacia en la interpretación de los sueños. Esto es algo maravilloso, porque esto conecta no solamente el ser buena persona, no solamente tener habilidades y competencias, sino que era un hombre conectado con Dios. Y en su conexión con Dios, en su conocimiento profundo de los principios, de los valores, esa intimidad con Dios, tenía la sabiduría para poder interpretar estos sueños. Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón: cuando estuve en la cárcel, allí estaba el hebreo, el siervo del capitán de la guardia. Él interpretó mis sueños. ¿Qué dijo el faraón? Por favor, me lo traen en este instante. Dice el relato entonces que fueron en busca de José, prepararon a José, lo vistieron, lo adecuaron para poder presentarlo delante del faraón. Y cuando estuvo José delante del faraón, encontramos otra de las cualidades de un verdadero líder trascendente: la dependencia en Dios. Así que lo segundo es la dependencia en Dios. El faraón lo queda mirando y le dice: así que tú tienes el poder, la habilidad y la capacidad de interpretar los sueños. Pero José le dice: no, Dios le dará al faraón las respuestas. Es decir, que José ve más allá de una oportunidad personal, porque esta era la oportunidad de su vida. Habían pasado 13 años desde que llegó a Egipto como esclavo, en calidad de esclavo, y luego fue a la cárcel, viviendo las limitaciones propias del esclavo y de un encarcelado. Podría decir: esta es mi oportunidad. Pero él aprovecha estas circunstancias de crisis, de conflicto en la nación, en el gobernante, en los gobernadores, para poner a Dios en alto, y dice que Dios le va a dar la respuesta. Entonces José va a mirar más allá siempre de su posición personal, los beneficios personales que él puede tener. Y lo que hace es honrar a Dios aún a riesgo de su propia vida. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que hace José es poner a Dios
al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por encima del Dios de los egipcios, de Ra, el Dios de los egipcios, y por encima aún del faraón, que era considerado un ser divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? José dependía de Dios, tenía una intimidad con Dios, conocía a Dios, vivía en una relación cercana con Dios. Así que más allá de sus propios beneficios personales, en medio de la crisis, él levanta el nombre de Dios, honra a Dios y obviamente trae las respuestas. Y lo que le dice José al faraón es, no solamente Dios te va a dar las respuestas, sino que Dios te puede dar una oportunidad de cambiar la historia de tu nación. Escuche lo que le estoy diciendo. José le dice al faraón, Dios te está dando una oportunidad para darle un rumbo de bienestar a tu nación. Porque el hecho que has soñado 2 veces es algo que viene, que se va a llevar a cabo. Y Dios quiere que tú tomes decisiones. Así que le da la interpretación del sueño y le dice que el cumplimiento de ese sueño es cuestión de tiempo, es cuestión de días. Aquí tenemos entonces a un hombre que es un verdadero líder, un líder trascendente, un reformador en su sociedad, que sale no para buscar un beneficio personal, sino para levantar el nombre de Dios. Y aparece el momento en donde vienen las respuestas y las soluciones. Y la respuesta que trae José no solamente es la interpretación del sueño. Le interpretó el sueño, pero le trae soluciones porque le dice, vienen 7 años de gran abundancia en la nación, es abundante lo que viene, pero luego vendrán días muy difíciles, serán años difíciles, tan difíciles que no se acordarán de los buenos años que tuvieron. Entonces, en medio de eso, él hace una propuesta y trae soluciones. Entrega las políticas públicas que el faraón debe implementar. Le dice que es el momento de generar una política para que hay que quitar toda la tierra, es decir, que todos puedan entregar una parte, un porcentaje, y luego le da un modelo de gestión y gobierno, que ponga gobernadores por toda la nación con este propósito, y que esos gobernadores se encarguen de recoger la quinta parte de toda la cosecha de los 7 años de la abundancia. Le da las estrategias del desarrollo sostenible de una manera verdadera y real. Cómo aprovechar la abundancia, cómo tener procesos de almacenaje, es un plan de ahorro para enfrentar los momentos difíciles. Así que no solamente le interpretó el sueño al faraón, sino que le entregó las soluciones y las respuestas a los problemas. Le da las estrategias de prevención para la temporada de crisis. Eso hace de José una persona de gobierno. Así que tú que me estás escuchando, quiero animarte para que camines en un liderazgo de trascendencia, para que tú seas un reformador en la sociedad trayendo la respuesta a la sociedad en medio de la crisis que vivimos, en medio de los conflictos que se han suscitado en las naciones. Este es el momento de colocar el nombre de Dios en alto. Pero al igual que José, ¿cómo colocó el nombre de Dios en alto? O podríamos decir, ¿cómo brilló José en Egipto? O podríamos decir, ¿cómo generó un impacto y una trascendencia José en Egipto? Trayendo respuestas a los conflictos, a los problemas y trayendo soluciones. Y en cuanto al monte de gobierno, no solamente se quedó con interpretar los sueños, sino entregando los modelos de gestión, de administración, las políticas públicas que hizo que Egipto se convirtiera en una nación rica, en una nación con muchos recursos, y no solamente preservó la vida de la nación, sino de las naciones alrededor. Hoy te tengo que decir que tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir aprendiendo de José, pero José es alguien que estaba conectado con Dios. Y no solamente conectado con Dios, sino creciendo permanentemente en su relación con Dios, que le hacía crecer en su personalidad, en su ser. Aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo nuevas competencias. Él aprovechó al máximo su tiempo en la cárcel junto con los presos que servían al rey. Posiblemente
Allí estaban los que habían fallado haciendo los puentes, las carreteras, los ministros de economía, gente que le servía al rey. Y él aprovechó al máximo para poder crecer, pero sobre todo tener la madurez, la intimidad con Dios que le permitió interpretar los sueños que Dios trajo para el faraón. Hoy vivimos en tiempos de crisis. Hoy estamos enfrentando momentos de conflictos en el mundo. Este es el mejor momento para ti, para que le pidas a Dios que te permita ser un líder trascendente. Y eso no es por casualidad. Conéctate con Dios, vive una intimidad con Dios, que Dios se va a asociar contigo para traer bendición para tu ciudad, para tu región, para tu provincia, tu distrito, para tu país. No te olvides, con Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga.